Hoy teníamos previsto entrevistar a Javichu, uno de los 6 de Zaragoza, que ha sido indultado y acaba de salir de la cárcel y que va a dar a carne cruda su primera entrevista en libertad, pero la actualidad manda. Han detenido ilegalmente a la flotilla que iba a Gaza y de eso hablamos hoy en este programa especial. Si estás viendo este vídeo es porque el ejército israelí ha interceptado el barco en el que estoy viajando y cortado comunicación en el intento de varios medios de comunicación de llegar a la Franja de Gaza para informar sobre el genocidio que está viviendo el pueblo palestino. Es el primer... No sabemos qué va a ocurrir, sabemos que Israel va a volver a saltarse toda la legalidad internacional, va a detener una flotilla humanitaria, con ayuda humanitaria, con personalidades públicas y los gobiernos nos han dejado tirados. Si estás viendo este vídeo es porque Israel nos ha detenido ilegalmente. Eso quiere decir que no tenemos acceso a teléfono ni a internet, que estamos absolutamente incomunicados, no sabemos durante cuánto tiempo. Por eso hacemos este vídeo, para pedirte que seas nuestra voz, que hagáis el máximo ruido posible y que presionéis a nuestros gobiernos para que inmediatamente nos liberen y nos permitan abrir el corredor humanitario con Gaza. Hoy Violeta tampoco puede acompañarnos porque está en el Congreso de Mérida de Migraciones para repartir esfuerzos de este equipo, pero me acompaña Irene Valiente en este repaso de lo que ha sucedido en las últimas horas. Con un plano inquietante, perfectamente preparado, de una mujer de espaldas, rubia, con una trenza perfecta, uniformada, Israel mostraba por redes el momento en el que exigían a la flotilla que cambiase el rumbo. This is the Israeli Navy. You are approaching a blockaded zone. If you wish to deliver aid to Gaza, you may do so through the established channels. Los canales establecidos los controla Israel, que somete a la hambruna a los palestinos, de ahí la necesidad de romper su bloqueo. Estaban en aguas internacionales. Pocos minutos después, la amenaza se cumplía. Detrás de mí está el buque militar. Nos están interceptando en este momento. No sabemos cómo nos van a interceptar. Actualmente solo puedo ver un gran buque militar. Tienen las luces apagadas. Estamos en posición ahora mismo. Estamos diciendo a todos que se pongan los chalecos salvavidas. Repito, somos una misión no violenta. No llevamos nada más que ayuda humanitaria. Tenemos cientos de activistas de todo el mundo, casi 50 embarcaciones. Y en este momento estamos siendo interceptados por las fuerzas de ocupación israelíes en aguas internacionales. Ese es el momento de la interceptación y el siguiente, el último de los mensajes que hemos podido escuchar. El periodista del País, Carlos de Barrón, momentos antes de ser detenido ilegalmente por el ejército israelí, explicaba en la SER la decepción por la actitud del gobierno español y los protocolos ante el inminente secuestro. Nosotros levantaremos las manos, obedeceremos a todo lo que nos digan y no tendremos ni contacto visual ni contacto físico con ellos. Tampoco responderemos a sus preguntas hasta que estemos en presencia del equipo de abogados que nos espera en Israel. Y bueno, la premisa es esa, es mantener siempre la calma e intentar eso, evitar siempre el contacto físico e incluso el visual y obedecer a todo lo que ellos ordenen. Gracias, Irene. A vosotras. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. La semana pasada hablábamos con ella cuando aún estaba en la flotilla. Jaldía Abu Bakra, activista y referente de la diáspora palestina, se vio obligada a abandonar el barco por motivos de seguridad y ahora mismo está con nosotros. Jaldía, crudos días. Crudos días. ¿Cómo estás tú? Pues bastante preocupada por las compañeras que han sido secuestradas y también un sentimiento de impotencia de que esto ocurra sin que ningún gobierno intervenga para remediarlo. ¿Cuánta gente ha sido detenida que sepamos y en qué situación se encuentran? Que también tengamos conocimiento. El número exacto no lo tenemos porque los barcos que todavía no han sido interceptados son 4 que siguen en marcha, pero el resto de los barcos han sido interceptados y en total la flotilla llevaba alrededor de 500 personas, con lo cual pues podrían ser unas 400 personas ya
te veo mirar el móvil secuestrados. constantemente. ¿Tenemos alguna información que vaya llegando de última hora? ¿Alguna comunicación de alguna de ellas? Es complicado ahora recibir comunicación porque las comunicaciones, o sea, ellas han tirado los teléfonos al mar, muchas de ellas, las conexiones han sido interceptadas, incluso la forma en la que hacíamos seguimiento a los barcos es interceptada y manipulada por el ejército sionista. Hace poco nos llegaba la noticia, según el mapa, de que uno de los barcos, el Miqueno, había entrado en aguas territoriales palestinas, pero luego se ha confirmado que no, que había sido parado, pero sin saber todavía si ha sido interceptado o no. Por eso estoy muy pendiente de cómo está la situación. Pero esto ha sucedido en aguas internacionales, ¿no? Habían llegado a eso que llama Israel también, de manera muy parcial, la zona de protección. Así es, ha sido en aguas internacionales, como ya está acostumbrada la entidad sionista a interceptar y a secuestrar a las activistas que intentan romper el bloqueo a la Franja de Gaza. Vosotras sabíais que esto iba a pasar y de hecho estabais preparados con protocolos o los vídeos que hemos visto que se han difundido por todas las redes cuando ese secuestro se produce. Lamentablemente la ciudadanía no confiamos en el derecho internacional y por eso sabíamos que uno de los escenarios podía ser esto, porque ya ha pasado más de 30 veces a todas las flotillas que han intentado romper el bloqueo a Gaza, así que estábamos entrenadas para afrontarlo, además de barajar otros escenarios, ya sea el ataque directo a la flotilla, como ha pasado en el 2010 cuando han asesinado a 10 activistas, o el objetivo con el que viajábamos, que era llegar a las costas de Gaza. Precisamente por problemas de seguridad tú tuviste que abandonar la flotilla, te has tenido que volver. Ha sido difamación por parte de la entidad sionista, en prensa sionista, sobre mí, algunas personas de origen palestino, diciendo que según ellos pertenecemos o trabajamos con organizaciones que ellos consideran terroristas, y esto podía ser usado como excusa para atacar a la flotilla, y por eso hemos hablado con el equipo legal y se ha decidido que bajáramos. Claro, podría ser incluso además una excusa para detenerte a ti, apresarte durante un tiempo indefinido, como ha pasado con otros y otras activistas. Con muchas personas, de hecho me han dicho que me podrían considerar combatiente no legal, como los médicos en Palestina o que han detenido o han secuestrado en la Franja de Gaza, y la verdad es que no hay mucha confianza en que el gobierno español haga algo por sacarme de ahí. ¿Estáis muy decepcionados con la respuesta que ha tenido el gobierno español? Sí. Estamos muy decepcionadas con la respuesta del gobierno, pero también al mismo tiempo vemos la respuesta a nivel popular, cómo ha ido aumentando y cómo hay mucha conciencia sobre la lucha del pueblo palestino, cómo el pueblo responde, sale a la calle. No podemos olvidar que ha habido logros que hace tiempo no podíamos imaginar, que se parase la vuelta ciclista, que se diga que no se va a participar en Eurovisión si participa la entidad sionista, o en el Mundial. Son logros que se han conseguido a través de la presión popular, y esto es algo muy importante y hay que seguir por eso. Una presión popular que también se manifestó desde anoche y se sigue manifestando hoy. Estaremos ahora en la Plaza de Atocha de Madrid, donde hay estudiantes movilizados manifestándose en contra de este secuestro de la flotilla. Vamos a seguir sumando voces a esta mesa. Saludamos también a Mauricio Morales, que es periodista independiente para medios como El Salto o Al Jazeera, que también, como Jaldía, estuvo a bordo de la flotilla viajando en el barco Alma, uno de los detenidos, hasta hace 4 días. Mauricio, crudos días. Crudos días. Él está siguiendo muy de cerca, como Jaldía, toda la información. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste contacto con la flotilla y qué es lo último que sabes de las personas a bordo? Anoche fue el último momento que comenzamos a tener información de nuestras compañeras en algunos de los barcos, pero como yo estaba en el Alma era uno de los barcos principales, llamémoslo como el barco madre, por muchos sentidos, y fue el primero que fue atacado que interfirieron todas las comunicaciones, y desde hace como más de 2 días perdimos la comunicación con ellos, pero algunos pudimos lograr comunicarnos con algunos, enviaron sus últimos mensajes y estaban esperando a ser interceptados. ¿Qué decían esos mensajes? Los mensajes eran que tocaba seguir, que estaban bien, que veían barcos aproximándose. Ellos comenzaron a ver en el horizonte de 10 a 12 embarcaciones acercándose rápidamente, y ahí ya comenzaron a cortar las comunicaciones. No sabéis, bueno, hemos podido verlo por imágenes, pero ¿cómo ha sido esa detención?
Bueno, como Jaldía decía, ya estaba un poco preparado la gente con las experiencias anteriores, porque pues esta no es la primera acción que se hace de este modo. Entonces la gente estaba preparada, pero pues obviamente desconocían cualquier tipo de agresión violenta y todo estaba enfocado a una acción que no fuera violenta. Más sin embargo, veníamos de un ataque con drones unos días antes que estuvo bastante tenso esa vez. Entonces no se sabía si también el ejército israelí iba a atacar con drones a los barcos. En todo este tiempo que has estado tú en la flotilla, ¿os habéis sentido vigilados? Sí, desde que salimos de Túnez había sobrevuelos de drones, unos días más, otros días menos, pero sí, era constante el sobrevuelo, un pequeño reflejo de lo que vive la gente en la Franja de Gaza durante 18 años, que tiene que escuchar el zumbido de los drones todo el tiempo. Yo tuve la oportunidad de estar en el 2014 y el sonido de los drones es constante, 24 horas al día, 7 días a la semana. Sí, es un zumbido enloquecedor. Acabamos de saber, nos lo contaba también Jaldía, que solo quedan 4 barcos que siguen navegando rumbo a Gaza. ¿Sabéis dónde se encuentran y quiénes viajan en ellos? Bueno, lo último que yo tengo es que ya creo que todos los barcos han roto comunicación. Había uno que había ingresado a aguas palestinas, el Mykonos, pero que no se podía comunicar con ellos. Pero lo que se tenía certeza de un número de barcos que habían sido interceptados, otros se perdieron comunicación y se ha asumido que han sido interceptados y los voluntarios han sido detenidos. ¿Y por qué creéis que se detuvo al resto y a estos se les permitió avanzar? Unos creo que venían atrás, más atrás, entonces primero yo creo que interceptaron los barcos más grandes donde estaba parte del liderazgo de la organización o donde habían más periodistas o figuras como públicas. Y creo que el que logró llegar hasta la Franja de Gaza, creo que fue el capitán que hizo unas maniobras como evasivas, es lo último que sé, no te lo puedo confirmar, para lograr, así sea simbólicamente, haber roto el bloqueo israelí. Claro, esto que nos cuentas es muy importante. El corte de las comunicaciones les hace más vulnerables. Claro, eso fue lo primero que atacaron y durante algunos días cuando sobrevolaban los drones pasaba eso, había corte de comunicaciones o ponían música, algunos barcos reportaban que sucedía eso. Aparte de las presiones que nos contaba Jaldía para tratar de eliminar las caras más visibles, conocidas, que pueden poner el foco sobre la flotilla, ¿tú también como periodista has recibido presiones o amenazas? Por el momento no. No he recibido un tipo de amenazas, pero cuando he estado trabajando en Cisjordania este año, pues lo que le pasa a los periodistas palestinos normalmente, detenciones, los soldados apuntándonos, deteniéndonos, mirándonos los móviles, borrando el material. Eso pasó en febrero, marzo en Jenin, mientras que el ejército israelí hace una incursión militar dentro del hospital y estábamos cubriendo eso. Entonces las amenazas y los riesgos, tener un traje que diga prensa en la Palestina ocupada es un blanco para el ejército israelí. Efectivamente, no es una protección, sino todo lo contrario. Hablamos de los riesgos que había en la detención, para lo que estabais preparados, pero ¿podéis imaginar la situación que tienen que estar viviendo ahora las personas secuestradas? Pues yo te digo la verdad, la mayoría de las personas que yo conocí son unas personas con unas convicciones brutales, enormes, son gente del común, son personas jubiladas, profesoras de música, gente que te encuentras en tu barrio, pero todas tenían una convicción. Miedo van a sentir todas, pero la convicción de seguir, la convicción de lo que estaban haciendo, creo que las mantenía unidas. Los lazos que se hicieron con las compañeras y los compañeros durante la navegación eran muy importantes. Y yo creo que los que se montaban en ese barco sabían a lo que era muy posible que iba a suceder. Y supongo que habréis hablado de qué puede pasar ahora. ¿Qué crees tú que puede pasar ahora? Yo creo que los escenarios, lo más posible es que vaya a haber una deportación masiva de todas las personas que han participado. Los van a llevar creo que al puerto de Ashdod. Allá los procesan, tendrán que, sí o no, dependiendo de lo que escojan, firmar unos documentos de deportación, aceptando que han entrado ilegalmente a Israel, lo cual es una mentira porque estaban en aguas internacionales.
y dependiendo de eso los tienen más o menos días y después les hacen la deportación. Depende también, hay países vulnerables como el de Colombia, que no tiene una representación diplomática allá, que no se sabe a dónde los van a deportar. Entonces digamos que hay cierta incertidumbre a dónde los van a llevar a muchas de las personas que están ahí, muchas de los del sur global, que son los más vulnerables a veces en este caso. Mauricio Morales, periodista independiente, gracias por tu trabajo y por tu testimonio aquí en Carne Cruda. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, gracias. Jaldía, aparte de esa posible extradición, el hecho de que la flotilla haya llegado por lo menos hasta esos muros que coloca Israel, ¿puede significar algo en la política internacional? Esta flotilla es la que más cerca ha llegado de Gaza de todas. Ha causado una crisis para la entidad sionista por la magnitud de la flotilla, por el número de activistas y el número de barcos. De hecho, los barcos pequeños que se han acercado tanto no es porque los hayan permitido, sino porque al ser un número tan grande no sabían cómo tratarlas. Los ataques a la flotilla desde Túnez y luego en Grecia era para impedir que llegaran cerca de las costas de Gaza o de Palestina, porque han tenido mucha incertidumbre de cómo tratar a la flotilla. La pregunta que le has hecho al compañero Mauricio sobre cómo van a ser tratadas las personas o las activistas secuestradas depende de la impunidad que disfruta la entidad sionista desde hace muchos años, que nunca han rendido cuentas por sus crímenes, y también depende de la respuesta popular que demos y obligar a nuestros gobiernos de que no toquen ni un pelo a las personas que iban en una misión humanitaria. La respuesta popular está siendo abrumadora. Irene Valiente, de nuevo crudos días. Crudos días. Andrea Olea también se suma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Crudos días. Pues contadnos, ¿cómo se han movilizado? Sí, lo que escucháis son miles de personas congregarse frente al consulado de Israel en Estambul en una de las protestas más multitudinarias en apoyo a la flotilla. Además, el mayor sindicato de Italia ha convocado una huelga general este viernes. Mientras, cientos de personas se han lanzado a las calles de Roma, Génova, Milán o Nápoles, donde los activistas irrumpieron en la estación de tren esta misma madrugada. También en Berlín. Cientos de personas se congregaron anoche alrededor de la estación central de la ciudad. Las movilizaciones se han replicado en América Latina, de Buenos Aires a Ciudad de México. La ciudadanía ha exigido un pronunciamiento urgente de sus gobiernos. Y en España, esta misma noche ha habido protestas espontáneas en varias ciudades como Madrid o Barcelona. En ellas, decenas de personas se concentraron de forma espontánea ante el consulado israelí. Y por cierto, en este mismo momento los estudiantes están saliendo a las calles en España para pedir el fin del genocidio en Gaza, y esta tarde a las 7 hay convocadas concentraciones en todas las ciudades. En Madrid será frente a la sede del Ministerio de Exteriores. De nuevo, muchas gracias a las dos. A vosotros. Para analizar las implicaciones sociales y políticas y geopolíticas de lo ocurrido, queríamos tener a dos de nuestros analistas de referencia. Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Crudos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Una primera valoración de lo que esto significa. Pues significa un paso más en esa sensación de impunidad en la que vive Israel y en esa realidad de no solo consentimiento, sino de complicidad con muchos gobiernos en la medida en la que sus violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos se queda sin tener que asumir ningún coste. Y lo volvemos a ver otra vez con lo que ha ocurrido en la flotilla, demostrando una vez más que la sociedad civil va por delante de sus propios gobiernos, y eso es importante y hay que resaltarlo, pero que también es cierto que Israel sigue sintiendo que tiene margen de maniobra para seguir adelante, en la medida en la que hasta hoy no ha tenido que asumir ningún coste. Sobre esa reacción social quiero preguntarle a Olga Rodríguez, que como siempre que hacemos programas sobre Gaza, pues nos gusta mucho tener entre nosotros. Olga, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí. Sí, ¿la reacción social puede hacer cambiar algo, la reacción política o la falta de reacción política? Lo que ha habido hasta ahora de pasos, por ejemplo, en Europa por parte de gobiernos que han sido insuficientes, se debe a la reacción social y al empuje social. Escribía anoche la relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, "We the people", nosotros el pueblo, los pueblos en todo el mundo entienden qué supone la impunidad israelí, el genocidio, el apartheid y la ocupación,
¿Y qué supone el hecho de que esto siga sin actuación internacional, sin que los gobiernos del mundo apliquen sus obligaciones legales internacionales, que es adoptar todas las medidas para prevenir? No se adoptaron las medidas para prevenir en su día, y sancionar, no se están adoptando las medidas para sancionar. La gente está saliendo a la calle y está movilizándose, empujando, es decir, esto viene de abajo y trata de empujar arriba, porque lo de arriba sigue escenificando el permiso a la impunidad, y esto que ha pasado en las últimas horas es claro. Vaya imagen, ¿no? Parece de una peli distópica. Vaya imagen. La dignidad y la decencia de la gente intentando romper un bloqueo ilegal, mientras Israel llama ilegal a ese intento y el resto del mundo no hace nada. Mirando desde la baranda del buque, desde cubierta. No obstante, hay un barco que sí ha conseguido romper el bloqueo. Me estabas enseñando la foto de un barco que... No, es un barco secuestrado que está llegando ya vale. a las costas israelíes. Por cierto, me comunican también que hay equipos legales que están llegando ya a Israel para defender a todas las personas que están siendo secuestradas y que van a permanecer encarceladas, no sabemos durante cuánto tiempo indefinido. Hay una cuestión que luego podemos hablar legalmente: ¿qué pueden hacer los estados del mundo ante el secuestro y la interceptación de estas embarcaciones? ¿Y qué podrían haber hecho antes de que ese secuestro se produjera? Porque había un buque español a muy poca distancia de los hechos, Jesús. Bueno, ese buque podía, evidentemente, en primer lugar, no aceptar el marco que ha definido Israel. Recordemos una vez más que toda la interceptación ha ocurrido en aguas internacionales. Añadamos también que Israel no tiene aguas territoriales en la Franja de Gaza, sino que lo que ha hecho es, desde el año 2007, establecer un bloqueo naval y aéreo que ha sido declarado como ilegal por instancias internacionales, y que, por lo tanto, desde ese punto de vista, si un buque como el que España desplegó en la zona o Italia exactamente igual aceptan el marco definido por Israel y se quedan a partir de la línea que el propio Israel dice que no va a permitir pasar a ningún buque, pues le estamos haciendo el juego a Israel. Resulta que un buque que se envía para asistir a las personas que van en la flotilla, en el momento en el que se crea una situación de tensión, que es cuando más probablemente va a ser necesario su trabajo para asistir a posibles víctimas ante la violencia que está utilizando Israel, se queda fuera. Con lo cual no ha cumplido con la tarea, por un lado, de asistir, y por otro lado está asumiendo explícitamente los marcos que define el propio Israel, cuando sabemos que son marcos absolutamente ilegales. Pues evidentemente, desde ese punto de vista, cabe preguntarse para qué se ha enviado el buque. Claro, en tu opinión, ¿para qué se ha enviado el buque? Si no es para disuadir en realidad a la flotilla, más que para disuadir a Israel. Porque la opinión pública española es abrumadoramente... está en contra del genocidio y está preocupada, y eso lo muestran las encuestas, y al mismo tiempo, bueno, pues la política vista en clave electoral se preocupa ante esas encuestas y ante esas movilizaciones, pero no basta con echar la mirada a qué piensa la gente en nuestro país. Hay que ampliar la mirada y preocuparse por parar el genocidio realmente, es decir, por adoptar todas las medidas para parar el genocidio, no solo para intentar contentar a la gente. La gente no está contenta, está preocupada porque hay una violación sistemática de la ley internacional con crímenes masivos. Claro, no solo con los crímenes masivos que están teniendo lugar en Gaza, ¿de qué manera se ha violado la legalidad internacional en este caso, Olga? Primero, son aguas internacionales. En segundo lugar, se ha interceptado además una misión que intenta romper un bloqueo ilegal, una misión legal que además hay una obligación legal de romper el bloqueo, porque hay órdenes cautelares de la Corte Internacional de Justicia desde enero de 2024 pidiéndoselo a Israel, y eso implica una obligación legal por parte de todos los estados para prevenir y para sancionar. A día de hoy es que el bloqueo, que además, ojo, que no es una cosita más, el bloqueo es una de las cuestiones que subrayan todos los expertos en juristas a nivel internacional, y también lo ha resaltado la Corte Internacional de Justicia y la Comisión de Investigación Independiente asignada por Naciones Unidas, es uno de los ejes vertebrales de las características genocidas. ¿Por qué? Porque hay una voluntad clara de provocar un daño parcial o total a la población, provocando hambre, muertes por hambre, enfermedades y muertes por enfermedades. Por eso, es que no estamos hablando de algo menor. Es decir, es el mundo al revés, de principio a fin. El planeta, los gobiernos están permitiendo que ese bloqueo siga, están permitiendo
que se secuestre la iniciativa que trata de romper ese bloqueo, que es una de las características propias del genocidio, subrayada como tal por los máximos expertos internacionales. Si la ciudadanía exige de forma atronadora el fin del bloqueo y del genocidio, mientras los gobiernos, si es que lo hacen con timidez, aunque hay algunas excepciones. Empezando por el presidente colombiano Gustavo Petro, que ha expulsado a toda la delegación diplomática de Israel de su país después de que detuvieran a 2 colombianas que viajaban en la flotilla. También lo recordaba Olga, la relatora especial de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, ha vuelto a señalar la vergüenza de los gobiernos occidentales y de su inacción cómplice. Y en España, el presidente Sánchez ha mostrado su apoyo a la flotilla, con cautela. El gobierno, por supuesto, está con ellos desde el primer minuto, hemos estado en permanente contacto con ellos. Hemos también reforzado su protección enviando una presencia de nuestras Fuerzas Armadas precisamente en ayuda humanitaria y también en potencial acción de rescate. En definitiva, creo que... Mientras el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha convocado a la encargada de negocios de Israel en España para trasladarle que los 65 españoles que iban en la flotilla... Estamos hablando de ciudadanos españoles pacíficos, solidarios, cuyo objetivo era única y exclusivamente humanitario, que no representaban ni representan ninguna amenaza para Israel ni para nadie y que estaban ejerciendo un derecho básico del derecho internacional. Y la vicepresidenta Yolanda Díaz ha calificado la interceptación como un crimen contra el derecho internacional. Y en declaraciones a Televisión Española... La condena absoluta a las detenciones, al asalto, a las agresiones que la flotilla humanitaria ha tenido. Aún más contundente ha sido el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en rueda de prensa. No se puede hacer otra cosa más que exigir la liberación inmediata de todas las personas que han sido secuestradas e ilegalmente detenidas en aguas internacionales por el gobierno de Israel y llamar una vez más, a redoblar la presión internacional contra el gobierno de Israel para acabar con este atropello constante, sistemático de los derechos humanos y con una impunidad. Mientras la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha pedido que intervenga la Audiencia Nacional por lo que considera un crimen de guerra. Creo que es urgente exigirle a este gobierno que cese de una vez por todas en esta política de titulares que no valen para absolutamente nada. Mucha gente hoy se está preguntando en España para qué ha servido enviar a la fragata a apoyar. Como escuchabais, Belarra ha criticado que el gobierno pidiese ayer a los integrantes de la flotilla que no se adentrasen en la zona de exclusión decretada por Israel, a pesar de haber enviado un buque de la Armada para protegerlos durante unos días. Nosotros hemos pedido a la flotilla, les hemos pedido que por favor no entraran, porque la prioridad absoluta es su seguridad en estos momentos. Toda la empatía y toda la comprensión a esta causa que no puede ser más justa. Pero un gobierno también tiene que tomar decisiones. Eso decía Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública. Y mientras en la derecha, silencio nacional, quien sí ha hablado ya es la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que se burlaba en la Asamblea de Madrid de todo lo que está ocurriendo. ¿Está siendo suficiente la reacción de los gobiernos, especialmente del español, una vez que ha sucedido todo esto? No. Mira, anoche veía a un hombre que fue ex jefe de la sección marítima del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth del Reino Unido y jefe alterno de la delegación del Reino Unido ante la Comisión Preparatoria de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y más allá de desarrollar por qué esto es ilegal, decía: a partir de ahora, los actos de posesión ilegal de buques y el secuestro de tripulaciones en alta mar, en aguas internacionales, como es el caso, deben ser perseguidos por cada estado del pabellón como delitos dentro de su jurisdicción interna, no solo en el derecho internacional. Y decía, por tanto, la Policía Metropolitana y la Fiscalía, él se está refiriendo a Reino Unido, tienen la obligación de investigar y actuar ante el secuestro de personas de buques con bandera de Reino Unido en alta mar, y lo mismo debe ser aplicado a cada estado del pabellón, por lo tanto. Claro. Es decir, a partir de ahora, claro que hay un recorrido jurídico, bueno, en realidad lo hay desde hace mucho, ¿no? O sea, la obligación legal de exigir rendición de cuentas está en marcha desde hace mucho, en el momento en el que está claro que estábamos ante un genocidio, que eso, si no era antes, en enero de 2024, insisto, cuando la Corte Internacional de Justicia subraya este hecho, ya era una obligación. En estos momentos la obligación legal es poner en marcha todo el operativo jurídico en los tribunales nacionales de cada país que tiene barcos con su bandera, ¿no? Jesús, y España, por poner un caso concreto, diplomáticamente, ¿qué debería hacer? En el caso del gobierno español, desde mi punto de vista, tenemos una imagen que a veces puede confundir.
Si lo comparamos con lo que han hecho otros gobiernos que no han ni siquiera hablado todavía de genocidio, no han marcado de algún modo límites a su relación con Israel, la imagen podría ser positiva, puesto que incluso nos encontramos con que, voy a una cuestión muy personal, el propio presidente del gobierno está siendo en buena medida marginado en algunos escenarios internacionales porque su propia presencia y sus opiniones le generan a otros un efecto negativo porque quedan retratados como absolutamente pasivos, no han hecho nada. Pero si pensamos en lo que se necesita, si pensamos en los palestinos, si pensamos en el derecho internacional, está claro que esa actitud seguida hasta ahora no llega a ser suficiente. Por un lado, porque no pone fin a la ocupación, y sin final de la ocupación de Gaza y Cisjordania no hay posibilidad ninguna de que haya un Estado palestino independiente. Y por otro lado, porque con declaraciones, con lamentos, incluso con el reconocimiento del Estado de Palestina, no se pone fin a la matanza y no se permite la entrada de ayuda humanitaria para evitarle esas muertes y esas enfermedades. Luego, si atendemos a eso, que yo creo que es lo prioritario, evidentemente un gobierno como España debería no solo no consentir lo que hace Israel, sino no verse reflejado como cómplice de lo que está haciendo. En definitiva, el gobierno español podría romper relaciones completas con Israel, evidentemente bloquear toda relación comercial, evidentemente la campaña BDS, la campaña de boicot, desinversiones y sanciones que nos afecta a todos, también a nosotros como consumidores, sería un instrumento también a utilizar para, en definitiva, un único objetivo: hacer sentir a Israel el coste de lo que está haciendo, hacerle ver que hay límites que no puede cruzar impunemente. Eso hasta ahora no se ha hecho. Nos hemos quedado en el lamento, nos hemos quedado en las declaraciones más o menos altisonantes, pero acciones que sirvan para poner fin a la matanza, para permitir la entrada de ayuda humanitaria y, como digo, para dar vuelta a una ocupación que, si no se produce, no hay posibilidad ninguna. Lo digo por el supuesto plan de paz del señor Trump ahora mismo. Ahí nada apunta al final de la ocupación. Por lo tanto, el seguir apostando discursivamente por un Estado, por una solución de dos Estados, es simplemente hablar en el vacío. Antes de despediros, os preguntaré por ese plan, pero sobre estas acciones que puede tomar el gobierno español, ¿te caben las acciones legales, Jesús? Olga estaba desarrollando un poco más esa parte jurídica de cosas que hay que hacer a partir del secuestro de ciudadanos españoles, pero efectivamente había que haber empezado hace mucho. Es que hace décadas que Israel está incumpliendo el derecho internacional. La Unión Europea acaba de certificar, revisando el acuerdo de asociación que tiene con Israel, acaba de certificar que Israel está violando sistemáticamente los derechos humanos y, sin embargo, no ha tomado ninguna decisión en consonancia con esa declaración de violación de derechos humanos, y eso le afecta evidentemente también al gobierno español. Por lo tanto, es un instrumental el que tienen los gobiernos, junto con lo que hagan las sociedades civiles, ya digo, como consumidores y como ciudadanos, que podemos presionar a nuestros gobiernos para hacer sentir a Israel ese coste. Jesús Núñez, te agradecemos muchísimo que, como siempre, atiendas a nuestra llamada, además en este programa que hemos tenido que preparar de urgencia, y tú tienes que marcharte de urgencia, así que te mando un abrazo muy fuerte. Un placer, hasta la próxima. Y nos vamos directamente a la calle de urgencia, porque ahí está nuestro compañero Dani Sousa, donde se han reunido muchísimos y muchísimas estudiantes para protestar contra el genocidio. Dani, ¿me escuchas? Hola Javier, ¿qué tal? Sí, pues aquí estamos viendo la calle Atocha, una manifestación que ha convocado de urgencia el sindicato de estudiantes bajo el lema "La educación contra el genocidio". Y bueno, pues ahora mismo, pues aquí detrás de la radio, la verdad es que hay gente desde la rotonda de Atocha hasta... Yo voy casi a la altura de Antón Martín y lo único que se ve es gente. Intenta acercarte primero el micrófono bastante a la boca porque te escuchamos con el ruido circundante con cierta dificultad. Cuéntanos, en principio esto era una manifestación convocada para estudiantes. Son los sindicatos estudiantiles, pero supongo que habrá también gente que se haya ido uniendo a la manifestación. Sí, sobre todo a raíz de lo que ha pasado esta noche. De hecho, estoy aquí con Celia, con Abril y con Mayra. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias. ¿Por qué habéis venido aquí esta mañana a protestar? Pues hemos venido porque como estudiantes, como jóvenes, como gente del pueblo, nos preocupa muchísimo la situación, estamos indignadas y bueno, desde los institutos a la gente de bachillerato se nos ha dicho que hagamos balanza, que no vayamos, que tenemos que estudiar para la PAU, pero nosotras pensamos que ojalá
los estudiantes en Palestina pudieran preocuparse por la paz y no porque les están bombardeando. Nos preocupa mucho y hacemos completamente la balanza, y esto es mucho más importante que una clase un día, muchísimo más. ¿Y tú por qué? Pues yo estoy aquí un poquito pues por lo mismo, porque lo que está pasando es una cosa que no es humana, o sea, no es una guerra, es un genocidio. ¿Qué os ha parecido que esta noche el Estado de Israel haya saltado a la flotilla al camino de Gaza? Pues bueno, estábamos hablándolo de camino a la manifestación en el tren y nada, lo estábamos comentando, nos parece, es que no hay palabras para hablar de ello, es increíble, es indignante, inhumano y nada, estamos preocupadas, estamos hablando de que hay que ser muy valiente para emprender una misión así, para estar tan comprometido y nada, ojalá todo el mundo fuera así de valiente. Dani, dime, Javier. ¿Tienen previsto hacer, aparte de estas movilizaciones convocadas, algún tipo de, pues quizá paro en la universidad o como se ha hecho en otras ocasiones, ocupar los centros públicos para protestar? Sabemos que mañana los profesores han preparado un parón, creo que es en toda la Comunidad de Madrid, y van a manifestarse en el patio por la prohibición de Ayuso de las banderas palestinas y la simbología palestina en el colegio. Así que nada, ahí estaremos apoyándolo y como siempre yendo a todas las manifestaciones, hablando entre nosotros, que es la solución, que es lo único que podemos hacer es hablar, quejarnos e indignarnos. Y tomar conciencia de lo que está pasando. Pues ese es el mensaje con el que nos quedamos. Dani Sousa, compañero, muchísimas gracias por estar ahí a pie de cañón, muy cerca de esta República Independiente de la Radio, donde están todos estos jóvenes manifestándose. Un abrazo muy fuerte para todas. Entre esas jóvenes estaba tu hija, Olga. Sí, qué bonito, me he emocionado. No lo van a olvidar nunca, no lo van a olvidar. Estamos viviendo tiempos que son inolvidables por lo preocupantes que son, por lo peligrosa que es esta impunidad y al mismo tiempo viendo cómo hay mucha gente decente que entiende la gravedad de este tema, que entiende que hoy todas las personas somos palestinas y que entiende que tenemos que hacer lo posible y que entiende que nuestros gobiernos tienen que hacer todo lo posible. Pregunto, ¿por qué a día de hoy todavía no se está hablando, por ejemplo, de suspender a Israel como integrante de la Asamblea General de Naciones Unidas, como se hizo con la Sudáfrica del régimen de apartheid en 1974, hasta que ese régimen cayó en 1994? ¿Por qué no se han suspendido las relaciones armamentísticas, comerciales y diplomáticas en la Unión Europea y los países europeos? ¿Cómo es la obligación legal? Es que lo exige la legalidad internacional. ¿Dónde queda hoy la ley internacional? Queda bajo los escombros de Gaza, y esto lo va a pagar los pueblos del mundo. Hablemos precisamente del responsable último de lo que está ocurriendo, Israel. Hasta allí nos vamos, con Nuria Garrido, que es corresponsal de la agencia EFE en Jerusalén. Nuria, crudos días. ¿Qué tal? Crudos días. Oye, ¿cómo ha sido la cobertura del avance de la flotilla y su asalto en los medios israelíes? ¿Se habla de este tema? Pues la verdad es que se ha hablado poco. Te diría que sobre todo en el periódico Haaretz, que es el más progresista, sí que se ha cubierto todo lo que ha estado ocurriendo con la flotilla. También en el Times of Israel, que es un poco más conservador, pero en los medios más afines y que siguen el relato de Benjamin Netanyahu apenas lo han seguido. También hay que tener en cuenta que hoy aquí es el Yom Kippur, es festivo, es el día más sagrado para los judíos. De hecho, el país está prácticamente parado. Aquí en Jerusalén, donde yo estoy, solamente está funcionando la parte donde viven los palestinos. No hay transporte público, no se pueden usar las carreteras. Por lo tanto, te diría que ha pasado bastante desapercibido en los medios que siguen más los israelíes. Pero tampoco han tomado cuenta de ello mientras se producía el trayecto hacia Palestina. Sí, anoche sí que lo siguieron más, sobre todo la información que estaba dando el Ministerio de Exteriores israelí, que rápidamente dijo que esta flotilla era una provocación, que están vinculados con Hamas, que es propaganda. Esto sí que lo siguieron, por supuesto, todo lo que ha ido pasando, pero no las protestas, por ejemplo, que se han desarrollado, todo lo que ha pasado en las últimas horas, que los medios de Europa o de otros puntos del mundo sí lo han seguido. Aquí, conforme han ido pasando las horas y ha entrado el Yom Kippur, ha ido, digamos que ahora en las principales portadas esta noticia no está, ¿no?, en la parte más arriba de las portadas. Y estamos también muy cerca, muy pocos días, de otro aniversario, de otra fecha importante, el 7 de octubre. ¿Cuál es el ambiente en Jerusalén y entre la opinión pública israelí?
Pues ahora mismo se están preparando diferentes homenajes, sobre todo a los rehenes que siguen quedando en la Franja de Gaza. Quedan 48 y se estima que 20 siguen vivos. Y los grupos israelíes, los pequeños grupos que sí que hablan de genocidio, van a intentar hacer algunas protestas enseñando fotos de los niños palestinos que han sido asesinados. Pero como te digo, la mayoría de los actos están dedicados a los rehenes. Ahora aquí hay más esperanza entre los familiares y algunos israelíes por este plan, supuesto plan de paz, ¿no?, que ha puesto encima de la mesa Trump, sobre todo entre los familiares. Pero aquí si te das una vuelta en Jerusalén y hablas con los israelíes, primero no quieren hablar con la prensa española, esto me pasa constantemente y cada vez lo estoy notando más, tengo más problemas para conseguir entrevistas, pero siguen justificando la ofensiva. Hace 3 días estuve en una ciudad cercana a Gaza, se llama Sderot, que masacró Hamas y que ahora desde allí se escuchan las detonaciones del ejército israelí y apenas la gente se inmuta ni se indigna. De hecho, la mayoría de ellos apoyan esta ofensiva. Por lo tanto, te diría que han pasado 2 años, que hay parte de la sociedad israelí que sigue con el trauma del 7 de octubre, pero que apenas se están indignando con las imágenes y apenas usan la palabra genocidio. Sí, hablaba yo con Almudena Ariza hace muy pocos días, cuando presentó en Madrid un podcast que os recomiendo escuchar, Vivir y Morir en Gaza, y nos hablaba de una sociedad que está cerrada sobre sí misma y que reacciona con cierta violencia, de hecho, tanto a los periodistas españoles como a todo aquel que intenta cuestionar el discurso oficial, Nuria. Claro, a nosotros los españoles, sobre todo los periodistas, somos percibidos como enemigos, ¿no? Porque al final el gobierno de Pedro Sánchez ha tenido una posición muy dura contra Israel. Ahora en la flotilla la mayoría de los activistas también son españoles, por lo tanto no quieren hablar con nosotros, nos ven como enemigos, sienten que si les entrevistamos les vamos a juzgar. Ellos quieren que tú le compres el relato, ellos se victimizan todo el rato, ¿no? Te presentan el relato de que jamás nos ha atacado, jamás no nos quieren, pero son incapaces de reflexionar de lo que está haciendo su ejército dentro de la Franja de Gaza. Porque también la mayoría de los medios, como hablábamos ahora, no están enseñando lo que hace el ejército. Muchos han visto como normal que el ejército haya asaltado estos barcos en aguas internacionales y no lo han normalizado lo que hace su ejército. Por lo tanto, si tú te presentas como periodista española, no van a querer hablar contigo, no van a querer que tú les muestres la verdad porque se sienten muy incómodos. Y aquí el ejército, para la mayoría de la sociedad israelí, son héroes, ¿no? Y no ven lo que está pasando en Gaza, las cifras, los ataques, los bombardeos, los asesinatos contra niños, contra mujeres. Para ellos son todos terroristas, son todos de Hamas, y son muy pocos los israelíes valientes que se atreven a desafiar el sistema y que se atreven a ir más allá y a ver lo que está haciendo su ejército y buscar otras fuentes de información. Porque al final podemos hablar de los medios israelíes, Javier, pero vivimos en un mundo globalizado y si quieren pueden buscar imágenes y otra información en Instagram, si quieren, en podcast, en miles de canales y de vías. Y en periodistas como Nuria Garrido, que pese a que no le dejan entrar en Gaza, como ocurre con todos los periodistas internacionales, lo sigue haciendo con mucha efectividad para la agencia EFE desde Jerusalén. Nuria, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros, un abrazo. Bueno, veíamos la reacción de la calle, Jaldía. Supongo que ver a tantos chicos jóvenes, cuando siempre se dice además que la juventud no se moviliza, que estén ahora mismo atestando las calles de Madrid en este caso, pero también de todo el mundo, también para los palestinos es un hálito de esperanza. Es una esperanza desde que empezaron las acampadas, después de comenzar el genocidio en las universidades de todo el mundo y aquí en el Estado español. Y anoche la mayoría de las personas que enseguida, de forma espontánea, salieron a las calles, cortaron las calles, la mayoría son gente joven, gente estudiante, y lo que hay ahora, y la verdad es que es una esperanza porque esto es el futuro. Es que yo creo que es una esperanza además, y lo he dicho Olga muchas veces en este programa, yo también creo que lo he repetido, es una esperanza para el mundo entero. Es decir, esto ya no trata solo de Palestina, que por supuesto trata de Palestina, pero trata de que necesitamos un despertar de la conciencia ante la violación sistemática de no solo los derechos humanos, sino de la vida. Así es, esta juventud que está concienciada ahora sobre lo que está pasando en Palestina, que se atreve a salir y a rechazar el status quo, lo que viene impuesto y la represión que viene por parte de los gobiernos, es una juventud capacitada y capaz de defender sus derechos sociales, sus derechos políticos, no solamente en cuanto a la causa palestina. Eso es muy importante, que es que los derechos de los palestinos y palestinas son los derechos de todos y de todas. Y esos derechos pueden ser violados. Olga, tú recordabas otro ataque a una flotilla humanitaria con resultados mucho más trágicos, el Mavi Marmara. En este caso, ¿puede significar un conflicto internacional? ¿El tablero de alguna manera se puede desestabilizar por esto de la flotilla? Bueno, habrá que ver qué hacen los gobiernos.
que siguen manteniendo lazos y acuerdos preferenciales y relaciones armamentísticas, comerciales y diplomáticas con Israel. De momento no hay una confrontación a través de la política y del derecho internacional, que son herramientas muy valiosas. ¿Qué mensaje le estamos lanzando a la gente joven cuando se está permitiendo que se pisotee el derecho internacional y cuando no se usa la política para garantizar el respeto al derecho internacional y, por lo tanto, los derechos humanos de todos los pueblos? Eso es algo peligrosísimo. Eso nos interna definitivamente en un mundo muy distópico en el que además se abre el marco completamente a la extrema derecha, porque la ley del más fuerte y del más dispuesto a usar la fuerza bruta, ese es el marco en el que siempre va a triunfar la extrema derecha, y se están legitimando esos marcos, ¿no? Lo que ocurrió en 2010 ocurrió porque ya había bloqueo de Gaza en 2010. Nada empieza hoy. 17 años de bloqueo. Yo he estado en Gaza muchas veces. Había épocas en las que te encontrabas con gente que no estaba recibiendo las medicinas y los tratamientos médicos que necesitaba para poder seguir vivo. Eso lleva ocurriendo mucho tiempo. Había épocas en las que la gente, para hacer andar su coche, cogían el aceite con el que freían el falafel y lo metían en el coche a ver si así arrancaba. Estos son realidades de hace mucho tiempo, absolutamente normalizadas. Y por eso hemos llegado hasta hoy. Como decía antes Jesús, ¿no? Es que la Unión Europea y el mundo entero sabe que Israel lleva violando la ley internacional décadas. Las resoluciones de Naciones Unidas, con ocupación ilegal, con un sistema de apartheid perverso y terrible que ha troceado Palestina, y con un genocidio ahora y con masacres. Estas no son las primeras masacres en Gaza. En 2004 yo vi cadáveres, alfombras de cadáveres de civiles en Gaza. En 2006, en 2008, en 2009, en 2011, en 2014, en 2019, en 2020. ¿Pero de qué estamos hablando? Esto es como la escena de Casablanca cuando entra la poli y dice el dueño del casino: ¡qué escándalo! Aquí se juega. Ahora está diciendo la Unión Europea que se ha caído el guindo y que sí percibe violaciones de los derechos humanos y aún así mantiene sus acuerdos preferenciales y sus relaciones, y dice: ¡qué escándalo! Aquí se juega. Hemos llegado hasta aquí. Esto ha sido posible porque se hacía como que no se sabía y se permitía y se fomentaba y se facilitaba. Por eso hemos llegado hasta aquí. Era evitable y previsible. Como yo decía al inicio, si no le ponemos límites, no tendrán límites, y si no les paramos los pies acabarán pisoteándonos a todos y a todas, como ya está sucediendo. Y precisamente sobre esa inacción de Europa queríamos preguntarle a Manu Pineda, el ex eurodiputado y responsable federal de Solidaridad Internacional de Izquierda Unida, con quien ya hemos hablado en ocasiones anteriores de Gaza. Manu, bienvenido de vuelta. Encantado, Javier. Tu primera reacción, tanto emocional como política, ante lo que está pasando. Bueno, pues yo creo que es la misma sensación de frustración, de impotencia, de agotamiento que percibo en muchos de los analistas. Si no hay una respuesta acorde a la agresión y nada apunta a que la vaya a haber, digo desde los gobiernos. Cuando vemos esta mañana que el presidente Sánchez dice que van a investigar a ver si ha habido alguna violación del derecho humano, hombre, me parece una mala broma que a esta altura diga que si va a investigar. Ya le decimos todos los pueblos del mundo que sí, que la ha habido, que la está viendo desde hace un siglo, mucho más desde hace 77 años y mucho más desde el 7 de octubre. Por supuesto que la ha habido. Aquí parece que se están buscando excusas para no reconocer que hay un elefante en el salón. Y incluso se puede hasta utilizar el elefante en el salón para uno aparecer como erigirse en el adalid de la defensa del pueblo palestino o no sé qué cosa, pero luego a la hora de la verdad, cuando hay que pasar de las declaraciones a las acciones, cuando hay que pasar de las palabras a los hechos, claro, pues la verdad es que no se hace. Sobre esto quería preguntarte, como presidente que fuiste de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con Palestina, ¿crees que podremos ver algún tipo de declaración y de acción por parte del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea cortando relaciones con Israel, que está violando el acuerdo comercial que tiene Europa con ella? No, de declaración ya te anuncio yo que van a haber una serie de declaraciones a las que nosotros llamamos, bromeando, la deeply concerned. Estarán deeply concerned about everything. Profundamente preocupados. Sí, profundamente preocupados por todo. Son la gente que más se preocupa del mundo. Ahora, pero no se ocupan de nada.
Hasta ahora no se ocupan de nada, efectivamente. Hasta ahora no han tomado ninguna acción contra Israel. En los 2 años, casi ya, estamos en las vísperas del segundo aniversario de esta fase de genocidio, no se ha tomado ninguna medida. No se ha tomado ninguna medida de condena o de actuación sobre el régimen israelí. O sea, hay que recordar que el régimen israelí no solo sigue participando del acuerdo de asociación con la Unión Europea, que es un acuerdo en el que se privilegian los intereses comerciales de Israel, sino que participa en programas financiados con nuestro dinero. Javier, con tu impuesto y con los míos... Lo sé. Estamos financiando a través del programa Horizon Europa, estamos financiando a 2 empresas que fabrican los drones con los que están asesinando a los niños de la Franja de Gaza. Y no se ha tomado ninguna medida sobre eso. No se ha roto en ningún Estado de la Unión Europea, ha roto relaciones diplomáticas, comerciales, financieras, académicas, culturales o de cooperación militar con Israel. Nosotros ahora... aprobamos el Real Decreto Ley de la semana pasada, que tardó 3 semanas en aprobarse desde que se anunció hasta que se aprobó. El del embargo de armas. Creo que fueron 3 semanas, pero además se aprueba dejando resquicios, sí. porque esto es como la leyenda de la rana y el escorpión, va en el carácter de la parte mayoritaria del gobierno, va el llevarse bien con Israel, con todos los aliados de Estados Unidos y con todos los aliados de la OTAN. Y ya lo dijo la ministra Robles, inmediatamente después de que se aprobara el proyecto de ley en el Congreso hace ya unos meses. Buscaremos los resquicios para no tener que aprobarlo, porque la seguridad nacional está por encima de lo que decidan estos tontos del Congreso, les faltó decir, ¿no? Entonces, ese es el escenario que tenemos. Nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Mira, nosotros hemos convocado, ahora mismo he visto en tu conexión que están los chavales, los estudiantes, sí, manifestándose contra lo que ha pasado. Desde la Global Summit Flotilla se ha convocado a todos los pueblos de España a las 7 de la tarde, menos en Barcelona. Yo estoy en Barcelona, yo asistí a la de Barcelona, es a las 6, pero en el resto del estado es a las 7, manifestaciones. Pero si nosotros nos limitamos a manifestarnos contra Netanyahu, estamos haciendo un trabajo estéril, porque a Netanyahu sinceramente le da igual cuánta gente se manifieste. Nosotros tenemos que manifestarnos contra lo que nos pilla más cerca, contra aquellos a los que podemos presionar. Nosotros tenemos que exigirle a nuestro gobierno, en primer lugar, preguntarle a nuestro gobierno, como he visto en televisión española a Jesús Núñez, al que acabas de despedir, de decir, hombre, si hemos mandado para allá un buque que ni ha asistido, ni ha protegido, ni ha hecho nada, ¿para qué hemos mandado un buque? ¿Es simplemente para lavarse la cara al gobierno o queremos hacer algo? Tendremos que exigirle a nuestro gobierno, por supuesto, al que tenemos más cerca, y al de la Unión Europea, que se pongan del lado correcto de la historia. En gestos no hay quien le gane. Yo vengo ahora mismo del Líbano, Yo vengo de Beirut y de otras partes del Líbano. Y os puedo decir que nunca he recibido tanto cariño como ahora, porque le reconocen a los pueblos de España la capacidad de movilización, la presión, el estar en el lado correcto, el no cansarse, el estar haciendo, decían ellos, estáis haciendo vosotros lo que no estamos haciendo nosotros, lo que no están haciendo los pueblos árabes, estáis haciéndolo vosotros y os lo agradecemos y os felicitamos. Vale, nuestro gobierno nos acompaña en las declaraciones, pero no en los actos. ¿Cómo puede ser que a estas alturas todavía tengamos a una misión diplomática sionista en Madrid? ¿Cómo puede ser que a estas alturas nosotros todavía tengamos una relación de privilegio con esa entidad sionista? Podemos decir, si es que decir es muy fácil, si es que Pedro Sánchez es la persona con más olfato político del mundo, yo le reconozco que no conozco a nadie que tenga esta habilidad suya para convertir... Pero que utilice ese olfato, precisamente... Sacar rendimiento, sacar agua hasta de un pozo seco. Pero a esta altura, nosotros no podemos sentarnos en 2 sillas. O estamos en la silla de las víctimas, de los palestinos, de los niños a los que están asesinando, quemándolos vivos junto a su madre en las tiendas de campaña a las que han sido desplazados.
los bebés que están muriendo esqueléticos porque no tienen ni agua, ni leche en polvo, ni ningún tipo de comida. O estamos con aquellos que están matándolos, o estamos con los palestinos, o estamos con los genocidas. No podemos sentarnos en medio. Si nos sentamos en medio, terminamos con el culo en el suelo. Eso es. Manu Pineda, responsable federal de Solidaridad Internacional de Izquierda, gracias como siempre por hablar tan claro y contundente. Un abrazo muy fuerte, compañero. Gracias, Javier. Quería preguntaros, para terminar, por lo que antes hemos citado, que es ese plan, en mi opinión, de continuidad del proyecto colonizador de Israel de la mano de Estados Unidos. El plan de paz, todo esto con muchas comillas, presentado por Trump de la mano de Netanyahu. Empiezo contigo, Jaldía. Bueno, es un engaño más y una medida de las medidas de Trump, que recordemos cuando decía que iba a hacer un resort en Gaza, ahora lo dice, pero de otra forma lo presenta como un plan de paz. Lamentablemente la mayoría de los países lo han aceptado, incluido países árabes y la ilegítima autoridad palestina se han contentado, pero es un plan de rendición para la resistencia palestina, una resistencia que recordemos que es legítima, como así lo reconoce el derecho internacional y resoluciones de las Naciones Unidas, un plan para intentar doblegar a la resistencia palestina, ofrecerlo y seguir dando tiempo al régimen sionista para seguir ganando tiempo y seguir colonizando y imponiendo su dominio sobre el territorio palestino, desplazando a la población mientras siguen con los ataques. No se habla en este plan en ningún momento de rendición de cuenta por los crímenes que han cometido. No se habla de las víctimas, de las más de 60.000 personas que han sido asesinadas en la Franja de Gaza, la destrucción de hospitales, el asesinato de periodistas, el secuestro de personas palestinas, que casi 12.000 personas están secuestradas en cárceles sionistas. De esto no se habla, solamente se habla de dar facilidades. Amenaza Trump a la resistencia palestina que si no lo acepta, él va a apoyar a Netanyahu como si no lo estuviese apoyando hasta ahora. Sobre esto quería preguntarte, porque aunque se dijo inicialmente que jamás tenía en mente aceptar el acuerdo, en una entrevista a un responsable de Hamas en el Guardian, en principio lo van a rechazar. ¿Tú qué crees que pasará? Es que la resistencia no es solamente Hamas, es un grupo son varias facciones de resistencia palestina y Hamas no puede aceptar esto porque sería traicionar al pueblo palestino. Vimos cuando se rindió las facciones palestinas en el Líbano en el 82 qué es lo que ha pasado, y en otros pueblos que han luchado como el vietnamita y como otros pueblos no hay ninguna garantía de que el régimen sionista vaya a dejar vivir a la gente en la Franja de Gaza, con lo cual sería una traición al pueblo en la Franja de Gaza. Olga, tú escribiste un artículo en eldiario.es, nuestro medio asociado, que yo os recomiendo leer porque explicabas punto por punto ese plan que presenta Trump. Pero por resumirlo, ¿cuáles son para ti las cuestiones claves? Muy rápidamente, el plan viola la ley internacional. No lo digo yo, lo dice la relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese. ¿Por qué? El plan legitima la ocupación y el bloqueo a la entrada de los productos esenciales para la vida. ¿Por qué? Porque lo condiciona al cumplimiento de varios puntos. Es decir, está justificando nuevamente el facilitador del genocidio, Estados Unidos, que ha vetado en 6 ocasiones un alto el fuego en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, está normalizando y justificando el uso del bloqueo a la entrada de ayuda como arma de guerra. Por eso es ilegal. Y está legitimando una ocupación, tanto por parte del ejército israelí, que el plan contempla que se pueda quedar un tiempo indefinido, no hay plazos ni hay nada, contempla la anexión de un trozo de territorio por razones de seguridad y contempla la creación de lo que llama fuerzas internacionales creadas por Estados Unidos y otros estados, y en la cúpula y en la cúspide Donald Trump y Tony Blair, para gestionar un negocio urbanístico con tarifas preferenciales y convocando a inversores de todo el mundo. Es absolutamente perverso. Tony Blair, que fue impulsor junto con Bush de la guerra ilegal de Irak, la invasión de Irak, que luego fue enviado especial del Cuarteto para Oriente Medio. Yo cuando trabajaba en Palestina le veía, porque los primeros años ni siquiera se dignó a pisar territorio ocupado palestino, que está a un cuarto de hora de Jerusalén. Bueno, Jerusalén es Palestina, ¿no? Pero desde Tel Aviv estás a media hora
y no iba a Betlehem, o sea, no iba a Cisjordania, no iba a Betlehem, no iba a Ramallah. Cuando iba, se quedaba en la suite del American Colony Hotel y ya está, ¿no? Y es conocido en la región por los pueblos de la región como alguien aliado de Washington y de Israel. Este es el plan a día de hoy, ¿no? Es un plan, por lo tanto, que viola la ley internacional. Decir esto, describir cómo es el plan colonial de Trump, que es un ultimátum, no es un acuerdo de negociación, es un ultimátum. Describir esto no significa decir no a un alto el fuego. Aquí llevamos pidiendo un alto el fuego desde el primer día. Quien no quiere un alto el fuego es Israel, que lleva décadas masacrando, que lleva décadas ocupando, que lleva décadas desarrollando un régimen de apartheid. Cuando la relatora de Naciones Unidas indica que el plan de Trump viola la ley internacional, no está diciendo no a un alto el fuego ni está pidiendo absolutamente nada. Está describiendo, y como periodistas tenemos también la labor de describir para saber dónde estamos situados. Estamos situados en un escenario, y con esto termino, en el que Israel lleva mucho tiempo incumpliendo todos los acuerdos, con lo cual vamos a comprar por enésima vez una escenificación y un teatrillo que no es real. Pongamos encima de la mesa y digámosles a los pueblos del mundo dónde estamos situados y qué es lo que hay, y que esto es un paripé, y exijamos acuerdos de negociación reales, empujemos. Tenemos la ley internacional y tenemos la política y tenemos la movilización social. Hay muchas herramientas para hacerlo, pero los gobiernos en Europa y en Estados Unidos siguen aquí cuadrados, ¿no? Esa es la exigencia que también nos pedía Ada Colau antes de ser detenida ilegalmente, secuestrada, y esa es nuestra obligación y nuestra responsabilidad como periodistas, y en esa obligación y esa responsabilidad está desde hace muchísimo tiempo Jaldía, que quería decir algo para terminar. Bueno, algo que la mayoría de la gente olvida, que cuando deciden por Palestina nadie pregunta al pueblo palestino. En todos los acuerdos de paz, desde la partición de Palestina, nadie consulta al pueblo palestino, que tiene su legítimo derecho a la autodeterminación y a decidir cómo quiere ser. De hecho, este plan colonial niega la posibilidad de autogobierno al pueblo palestino. O sea, lo quiere convertir, te permitimos existir, pero sí no hacer ruido y si no eres. Básicamente este sería el resumen, filosóficamente hablando, porque si nosotros vamos a decidir por ti y vamos a tener las riendas de absolutamente todo. Pero sí son los palestinos y las palestinas. Jaldía Abu Bakr es una de ellas. Olga Rodríguez, un placer teneros como siempre en el programa. Gracias. Estoy muy orgulloso de formar parte de esta orgullosa familia. Gracias, compañeras, por este programa que hemos preparado con tanta urgencia, pero también con tanta diligencia. A ti, que estás al otro lado de esta familia, pues pedirte que nos ayudes a seguir haciendo programas como este, que te necesitamos. Salud y República, que viva Palestina libre y que la radio te acompañe.